fondo con este tema. Saludo con gusto a la periodista, analista política y colaboradora de Mega Noticias TVC, Maite Noriega. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Maite. Igualmente, Paco, ¿cómo estás? Bien, bien. A ver, ya inmersos prácticamente en el proceso electoral del 6 de junio de este 2021, es una de las grandes, de los grandes procesos electorales por cantidad y por importancia, 15 gubernaturas, el Congreso. Vamos, ¿cómo ver en este entorno esto que hemos venido narrando a lo largo de este espacio informativo? El tema de la transparencia, el tema de los programas sociales, los servidores, los llamados servidores de la nación. ¿Cómo dimensionar todo esto? Yo creo que primero con una gran preocupación porque, en primera, el Programa Nacional de Vacunación no existe y tampoco puede existir y tampoco puede operar porque no hay vacunas. No vamos a tener vacunas en lo inmediato. Y te digo que se ve con preocupación porque sí constituye este proyecto de los servidores de la nación un atentado a esta democracia, un atentado a las leyes electorales, un atentado a la convivencia democrática que nos hemos planteado los mexicanos desde hace ya varias décadas. El presidente quiere que comulguemos con ruedas de molino y hacernos creer que se necesitan 10 personas para vacunar a una, cuando se necesita una sola persona para vacunar a 10 personas o a 100 o a 1000 personas. Una sola persona lo puede hacer. El problema es organizarse. Y aquí sí estamos viendo claramente cuál es la intención. Es llevar el mensaje de los servidores de la nación, que fueron los que levantaron los padrones, que son padrones sesgados, que no todo el mundo conoce y por lo tanto tengo el derecho a suponer, no a afirmar, a suponer que pueden estar sesgados y que lo que se va a hacer es un trabajo electoral, es lucrar electoralmente con las vacunas, lo cual es inmoral, es ilegal a todas luces, atenta contra la Constitución, de verdad atenta contra la inteligencia de los ciudadanos. A ver, déjame nada más comentarte algo. Esto no es nuevo, lo hemos vivido, tú y yo lo hemos vivido a lo largo de nuestra carrera periodística. El uso clientelar de los programas sociales no es de esta administración, venimos acarreándolo de muchos años, aunque aquí en esta administración han dicho que no son lo mismo, que no son igual, pero finalmente el uso clientelar ahí está, se mantiene. Sí, esto de verdad me preocupa mucho porque además el presidente está estableciendo un enfrentamiento franco y abierto con la autoridad electoral y dado el ascendiente que tiene el presidente sobre un determinado grupo de personas o determinados grupos de personas dentro de la población, lo que está haciendo es desacreditar al árbitro electoral. Para que en caso de que las elecciones no le permitan llevarse el carro completo, poder argumentar fraude o poder argumentar la necesidad de desaparecer al árbitro electoral porque está aliado con la mafia del poder y está aliado con los conservadores de la derecha. Y con todas estas argumentaciones que forman parte del discurso presidencial con el que desacredita todo, absolutamente todo, sea del índole que sea de la calidad que sea del entorno político que sea. Sí, ahora, ese árbitro electoral que finalmente avaló su triunfo en 2018 y que abrió las posibilidades de que él llegara a Palacio Nacional. En este entorno, déjame preguntarte, porque ha venido, por supuesto, lo hemos venido platicando en otros espacios contigo, Maite, el tema de la decisión, la intención del gobierno federal de terminar con los órganos autónomos, como es el caso del INAI. Dice, el INAI no sirve para nada y finalmente nos ha dado la transparencia en muchos escándalos que hoy conocemos.
Sí, a ver, los órganos autónomos han sido el verdadero contrapeso del poder y les sirven a los ciudadanos precisamente para ejercer con una mayor plenitud o una mayor amplitud la ciudadanía, la posibilidad de observar, la posibilidad de analizar, la posibilidad de juzgar, cuestionar o criticar las acciones del gobierno. Eh, Parece ser que hay una confusión y que en la elección pasada le endosamos el país al presidente. Entonces él piensa que es su país y que entonces lo puede dibujar del color que él quiera, de la forma que quiera, puede hacer lo que quiera. No, lo contratamos para administrar 6 meses el país que sigue siendo nuestro, no de él, para que y que respete los logros los logros en materia de derechos que hemos adquirido los ciudadanos a través de un trabajo coordinado en las organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de los organismos autónomos que han abonado en la transparencia, que han abonado en la defensa de los derechos humanos, que han abonado en establecer reglas más claras para la competencia en todos los ámbitos. Entonces, el presidente debe entender que no le regalamos el país, que no es suyo, que el hecho de que él vive en un palacio no lo convierte en el rey de México y no lo puede hacer. Y lo que se está haciendo, de verdad, pareciera que no trasciende mayormente. Dice, bueno, es para las elecciones. Pues no, las elecciones ya vimos lo que puede pasar y tenemos ejemplos de lo que pasa en todo el mundo cuando la gente no sabe leer los símbolos que nos están poniendo o los signos que están apareciendo. Si a esto le sumas la militarización de la patria, bueno, el atentado a la democracia cobra magnitudes de tragedia, de verdad, y ameritarían una intervención más coordinada de la sociedad civil para defender a sus instituciones y para defender los derechos que le están siendo conculcados con esta pretensión de desaparecer los organismos autónomos. A ver, déjame por último preguntarte, vamos, están interesados, afortunadamente nuestro auditorio está interesado en este tipo de información. Voy a citar uno de estos mensajes que nos hacen llegar vía Facebook Live, nos lo manda Tatichi Herrera, y nos dice que hay un proceso de reserva de información, dice la ley de la materia tiene el capítulo de información clasificada y el artículo 157 prevé quién, en su caso, confirma dicha clasificación. O sea, hasta donde entiendo es si está dentro de las normas el clasificar, el reservar información. Es correcto, pero hay que ver qué tipo de información, ¿no, Maite? Claro, es que tiene que tener una justificación, para eso está la ley. Y hay una ley que regula precisamente, y si tú ves el expediente de Ayotzinapa, bueno, está abierto y lo puedes consultar abiertamente en Internet y están testados o tachados los nombres de algunas personas. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar los datos personales, porque existe la protección de los datos personales. Eh, Hay datos que no se pueden proporcionar. Lo que no puede hacer un gobierno es reservar toda la información o argumentar que no está en posesión de ella o que es inexistente, que es lo que ha hecho esta administración con la mayoría de las solicitudes de transparencia que se le presentan. Por supuesto que hay reserva de datos cuando está en juego, por ejemplo, la seguridad nacional, cuando tienes, por ejemplo, la compra de vacunas, que se puede correr algún riesgo por la apertura de estos datos o por la difusión de datos que pueden ser confidenciales en una relación comercial. Hay muchos datos que se han respetado, pero sin que se violaran, se ha podido llegar a fondo en muchas investigaciones. La estafa maestra que se está siguiendo ahorita, bueno, fue el hallazgo que hace un grupo de periodistas y una organización de la sociedad civil analizando bases de datos en poder del gobierno federal, ¿no? O sea, que las tiene en administración. Los datos no son de ellos, son de los ciudadanos.
¿De acuerdo? De acuerdo. Maite Noriega, como siempre, agradecido de que compartas estos puntos de vista aquí en Mega Noticias TVC. Un privilegio. Gracias, Paco. Buenas noches. Buenas noches a la Muchas gracias. Muy buenas noches. Maite Noriega, periodista, analista política y, bueno, colaboradora de Mega Noticias TVC. Vámonos a la información deportiva.